Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe del día de hoy. Sabemos que estamos reflexionando aún el libro del Génesis. Estamos prácticamente concluyendo esta historia de José, que nos cuenta cómo el pueblo de Israel va y se ubica en Egipto. Estábamos narrando cómo prácticamente José les presenta al faraón, tienen la entrevista de los hijos de Jacob con el faraón, toda la familia de Jacob que baja hasta Egipto. Y ahora nos cuenta también de esa habilidad administrativa de José, que va en beneficio de sus propios también familiares, de sus hermanos, de su propio papá. Al final tenemos ya en el capítulo 47, del 27 en adelante, la última voluntad de Jacob. Escuchemos entonces, dice: los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Goshen. Goshen es ese lugar que está entre el río Nilo y el mar Mediterráneo. Es una parte bastante fértil. Y allí adquirieron propiedades, tuvieron muchos hijos y llegaron a ser numerosos. Aquí entonces ya nos está mostrando el desarrollo, ¿verdad? El desenvolvimiento de esta tribu, de la tribu, del pueblo elegido, cómo va creciendo también. Y luego dice: Jacob vivió 17 años en Egipto y en total vivió 147 años. Cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si es verdad que me tienes afecto, coloca tu mano debajo de mi muslo, como prueba de tu constante lealtad hacia mí. Era una de las prácticas, ¿verdad?, como ellos mostraban esa alianza y esa lealtad, en este caso de Jacob con su hijo y de su hijo, ¿verdad?, José principalmente, para con su padre Jacob. Ya lo habíamos visto cuando Abraham le envía a este siervo también para buscar la esposa de su hijo Isaac. Recuerdan que también le hace tocar por el muslo, dice. Entonces es una forma de alianza que están haciendo. Cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si es verdad que me tienes afecto, coloca tu mano debajo de mi muslo como prueba de tu constante lealtad hacia mí. Y no me entierres en Egipto. No me entierres en Egipto. ¿Por qué? Porque justamente allí donde están tus huesos es el lugar que después te tiene en conexión continua. Es como decir que esa tierra me pertenece. Que Abraham había comprado, ¿verdad?, Macpelá, allá en Hebrón. Ahí es donde él, Sara, están enterrados. Por lo tanto, hay un deseo, ahí está su padre Isaac también en ese lugar. Entonces hay un deseo de volver a la tierra, porque allí donde están tus huesos está entonces tu propia identidad. Esa tierra te pertenece. Y así entonces le dice: cuando vaya a descansar junto con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en su sepulcro. José respondió: haré lo que tú dices, haré lo que tú dices. Pero su padre insistió: júramelo. Él se lo juró. Israel se reclinó sobre la cabecera de su lecho. Entonces esto es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta, porque detrás de esto, como decimos siempre, lo que se lee entre líneas, lo más importante para nosotros, lo que el autor sagrado nos quiere decir es porque en la tierra prometida, la es como decir, bueno, Egipto, no, aquí decimos
hemos vivido aquí, fuimos solamente por un tiempo, pero volvimos, aún después de la muerte, los huesos que vuelven a esa tierra, a ese lugar. Él se lo juró. Israel se reclinó sobre la cabecera de su lecho. Después comenzamos el capítulo 48 del libro del Génesis, la bendición de Efraín y Manasés. Son los nietos en realidad, pero que después él los va a tomar como si fuesen sus propios hijos. Y más aún, no solamente como sus propios hijos, sino que los pone también al servicio principalmente de completar las tribus, porque tanto Efraín como Manasés harán parte de las tribus, ¿verdad? De estas 12 tribus. Después de estos acontecimientos, José recibió esta noticia: tu padre está enfermo, y llevó a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar por su padre: tu hijo José ha venido a verte. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho y dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciendo: yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora bien, los 2 hijos que tuviste en Egipto, antes que yo viniera a reunirme contigo, serán mis hijos. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Entonces aquí es una cosa un poco extraña, pero por una parte una cosa muy interesante también, ¿verdad? Porque vuelve a repetir la misma fórmula que tantas veces hemos escuchado: el Dios Todopoderoso, que se me apareció, dice, en luz, en la tierra de Canaán, me bendijo, la bendición, el baraj que reciben, ¿verdad? Yo te haré fecundo y numeroso también, yo te haré fecundo y numeroso, toda tu prole, haciendo, ¿verdad? De ti una multitud de pueblos. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora bien, los 2 hijos que tuviste en Egipto, antes que yo viniera a reunirme contigo, serán mis hijos. Es aquí entonces donde él está asumiendo la paternidad tanto de Efraín como Manasés. Efraín y Manasés serán míos como los de Rubén y Simeón. Entonces los pone a los 4 juntos aquí. Porque nacieron después de ellos, en cambio serán tuyos. Es como decir los primeros y los últimos, ¿verdad? Bueno, los que nacieron después de ellos, en cambio serán tuyos, y serán llamados por el nombre de sus hermanos para recibir su herencia. Yo quiero que así sea, porque a mi regreso de Padán, mientras íbamos por la tierra de Canaán, a poca distancia de Éfrata, se me murió tu madre Raquel, y yo la sepulté allí junto al camino de Éfrata, es decir, de Belén. Al ver los hijos, Israel preguntó: ¿y estos quiénes son? Son mis hijos, los que Dios me dio aquí, respondió José a su padre. Añadió: acércamelos para que yo los bendiga. Entonces la bendición, el baraj famoso, ¿verdad?, de Jacob, ahora para los nietos. José los puso junto a Israel, que ya no veía, porque sus ojos se habían debilitado a causa de la edad. Y así él los bendijo, los besó y los abrazó. Luego Israel dijo a José: yo pensaba que nunca más volvería a ver tu rostro, y ahora Dios me permite ver también tu descendencia. Bueno, y así entonces seguimos este capítulo 48, que estamos hablando de esta bendición especial que reciben los nietos, pero que son considerados después Efraín y Manasés dentro de las tribus de Judá. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Estamos en Ñande Yarañé. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes que colaboran, que nos ayudan para que podamos seguir en las pantallas de la televisión evangelizando. Y también agradecemos ya a todas las personas que se están sumando a la campaña esta que estamos haciendo de padrinazgo. Necesitamos muchos padrinos para que en lo poco o lo mucho que cada uno puede dar y puede ofrecer, podamos seguir pagando nuestros espacios y sobre todo también proyectarnos hacia adelante. Como decíamos, la palabra de Dios después tiene que enviarnos también a hacer cosas bien concretas con los niños de la calle, con los indígenas, con las personas sin trabajo, con los jóvenes de la adicción, en fin, ya poco a poco el Señor nos mostrará el camino. Lo importante es que Ñande Yarañé se fortalezca y podamos evangelizar, hacer llegar la palabra de Dios. Estamos reflexionando el capítulo 47. Estamos entonces en el versículo 10, en que decíamos que José los puso junto a Israel, que ya no veía, porque sus ojos se habían debilitado a causa de su edad avanzada. Y él los besó y los bendijo, los abrazó. Yo pensaba que nunca más volvería a ver su rostro. Ahora Dios me permite ver también tu descendencia. José los retiró de las rodillas de Israel y se inclinó profundamente. Después los tomó a los dos, a Efraín, con su mano derecha para que estuviera a la izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda para que estuviera a la derecha de Israel. Y se presentó, pero Israel, entrecruzando sus manos, puso la derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era el primogénito, y los bendijo diciendo. Entonces aquí vendrá la bendición, ¿verdad? En este capítulo 48, como también dice que pone una mano y la otra, justamente para demostrar quién es el que tiene la bendición preferida de Jacob entre sus nietos, entre Benjamín y Efraín y Manasés. Dice la bendición: el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy. Y mandó entonces, ¿verdad? En cuya presencia caminaron mis padres, es decir, también resalta el valor religioso, familiar,
Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor, el pastorear al rebaño, tener ovejas de olor de ovejas. Entonces todos estos elementos son lindísimos, ¿verdad? Para que podamos entender nuestra misión como cristianos, nuestra misión como iglesia, salir al enfrente de. Y por eso necesitamos la bendición continua de Dios. Por eso dice Dios en cuya presencia caminaban mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor, dice entonces esta bendición desde mi nacimiento hasta el día de hoy. El ángel que me rescató de todo mal, bendiga a estos jóvenes, para que en ellos sobreviva mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, y lleguen a ser una gran multitud sobre la tierra. Es esto entonces, ¿verdad?, lo que nosotros estamos recibiendo como bendición. Israel, ¿verdad?, dando esta bendición sobre Benjamín y sobre Manasés, en cuya presencia caminaron mis padres. Es importante ñande en guaraína, lleva ella para la sheruja, la shesua, lleva a cuera guatala, se abuelo cuera. Es decir, es toda una historia, es toda una familia, ¿verdad?, detrás de Dios. Es el testimonio y el ejemplo. Después dice, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy. Peñan de Yara, hoy me llaman ni vea, lleva continuamente, sino que desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Jacob, ¿verdad? Mejor dicho, es ya su hijo. Que le está Jacob, que le está bendiciendo a los hijos, ¿verdad?, de José. Y después dice, el ángel que me rescató de todo mal. Peñan de Yara, bañan de Pea, lleva Pemba de Posipowiwi, Pemba Evaí, Powiwi. Bendiga, dice, a estos jóvenes. Todos vas a mí, vamos con imitar, ¿verdad?, estos jóvenes, Efraín y Manasés, para que en ellos sobreviva mi nombre. Para que en ellos sobreviva mi nombre. También esto es importante, queridos hermanos. Mápicola hoy cuacata, mápicola oguero guatata peñan de yararera lleva, a mápicola ogueruta, la ñandere cobepe peñan de yara ñe, mala ogueruta más meta ñande ñandeta mantengo. Entonces es importante, ¿verdad?, el predicar, el hacer llegar el mensaje de salvación. Yo digo, Pablo, ay de mí si no evangelizar, ay goy cuaponajina. Que lo importante y lo central es la evangelización, ponerse en esas manos de Dios, ¿verdad?, para poder evangelizar siempre y hacer llegar lo mejor. Y después dice, para que en ellos sobreviva mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, y llega a ser una gran multitud sobre la tierra. Llega también aquí la otra promesa. Entonces, se vuelve a repetir, PNP japonano, oración coabe, ya repetí, sobre qué aspecto y qué función específica. Lo importante es ahora el acompañamiento, ¿verdad?, el producir aquí, en este lugar. Ahí es donde Dios nos llama a producir, a mostrar los frutos, ¿verdad?, de nuestro trabajo. Y después continúa diciendo, aquel día pronunció sobre ellos esta bendición. Por ti en Israel se dirá para bendecir de esta manera: haga Dios a ti como hizo a Efraín y Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Hay todavía una esperanza de volver entonces a esa tierra de nuestros padres. Yo por mi parte te doy más tierra que a tus hermanos. Yo entonces de esta manera la que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Entonces esta es la forma como Israel, ¿verdad?, conquista la tierra y al final se le deja a su misma descendencia. Y bueno, este es entonces el capítulo 48, tenemos que seguir meditando, tenemos que seguir mirando lo que el Señor nos está transmitiendo y sobre todo nos está haciendo vivir a través de su palabra. Y así volvemos más tarde con Ñande Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor. Continuamos con Ñande Yarañé. Estamos hoy iniciando con el capítulo 49 del libro del Génesis. El libro del Génesis es un poco un libro que se presenta dentro de la Torá, como dice el nombre, lo primordial, lo esencial, cómo se va formando este pueblo elegido. Mejor dicho, cuál es primero el regalo más grande que Dios da a la creación, que es el hombre, ¿verdad? Su propia creación, la creación del hombre. Pero que después el hombre corta con Dios, cae en el pecado, corta con sus hermanos, cortamos con la naturaleza. Pero ñande yara, ñande rescatase yendo, hipoteya puita bebé, añande mopuase. Y esto es lindo, ¿verdad? De entenderlo y comprenderlo como una sola historia, ¿verdad? Esa historia de salvación. En el capítulo 49 está el testamento de Jacob. Va para las yaseas, va para las iajina, esta grave cuera, porque está preocupado, tiene que recibir absolutamente, ciertamente tiene que recibir algo. Jacob. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos. Les va a suceder esto en el futuro, les dice. Reúnanse y huellen, escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel, a su padre. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Tú, Rubén, mi primogénito, mi fuerza y el primero. Eres el fruto de mi vigor, el primero en dignidad y el primero en poder. Desbordado como las aguas, ya no tendrás la primacía porque tú subiste al lecho de tu padre y al subir lo profanaste. Y entonces aquí hay como una sentencia, ¿verdad?, contra Rubén en este caso, mi primogénito, mi fuerza, primer fruto de mi vigor, ¿verdad? El primero en dignidad, primero en poder, desbordado como las aguas, ya no tendrás la primacía, ya no tendrás la primacía. ¿Pero por qué? Porque justamente dice que subió al lecho de su padre y al subir lo profanaste. Esto entonces fue el error garrafal tremendo de Rubén y ha perdido así la primogenitura. Simeón y Leví son hermanos. Sus cuchillos son instrumentos de violencia. Que yo no entre en sus reuniones ni me una a su asamblea.
porque en su ira mataron hombres y mutilaron toros por capricho. Maldita sea su ira tan violenta y su furor tan feroz. Yo los repartiré en el país de Jacob y los dispersaré en Israel. Entonces, esta es la frase y esta es la palabra, ¿verdad?, que nos está dejando aquí como testamento Jacob a su hijo Simeón y Leví. Sus cuchillos son instrumento de violencia. Operando Gustaya Yuvejina, voy a enseñar ahí con la violencia dentro de nuestra casa. Eso es lo que se nos queda muchas veces y eso es lo que se nos está transmitiendo. Que yo no entre en sus reuniones. Que yo no entre en sus reuniones ni me una a su asamblea. Es decir, no quiero avalar una cosa que es violenta. Dice, porque en su ira mataron hombres y mutilaron toros por capricho. Maldita sea su ira tan violenta y su furor tan feroz. Yo los repartiré en el país de Jacob y los dispersaré en Israel. Bueno, esta es entonces la sentencia prácticamente dentro de un testamento que Jacob está dejando. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca, a los hijos de su poder se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de tu matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. El cetro no se apartará de Judá, no el bastón de mando de entre sus piernas. Y entonces, esto es justamente lo que nos está presentando aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios dentro de las posibilidades de estos testamentos. Al tomar a Judá, como sucede en este momento, ciertamente primero dice, te alabarán tus hermanos, es decir, ¿quién es el más importante según esta lectura? ¿Quién es el más importante así como se nos presenta el autor sagrado? Y ciertamente es Judá, de ahí viene la palabra judíos. Él entonces está presentando como el elemento primordial, como el centro organizativo, ¿verdad?, de toda la tribu de Israel, en quien va a descansar estos aspectos administrativos. Y a ti los pueblos deben obediencia. Él ata su asno a una vid, su asno de pura raza a la cepa más escogida, lava su ropa en el vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos están blanqueados por la leche. Zabulón habitará en la tierra de Seir, habitará en la ribera del mar, que servirá de pueblo a las naciones. Y se confirmarán sus fronteras hasta Sidón. Entonces, esto es refiriéndose principalmente a Zabulón. Ahora, siguiendo un poco más, tenemos la tribu de Isaacar. ¿Cuál es el testamento para la tribu de Isaacar? Isaacar, en un asno vigoroso, recostado entre las alforjas, al ver que el lugar de su reposo es bueno y el país muy agradable, doblega sus espaldas y a la larga se somete a un trabajo servil. Después tenemos Dan. Dan es el otro hijo, ¿verdad?, que vamos a reflexionar enseguida con más. Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Los recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver,
mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos en conversación con el padre José Zanardini. Él es salesiano, italiano, misionero en el Paraguay desde 1978 y nos cuenta un poco de su riquísima experiencia de todos estos años vividos en nuestro país. Ahora, padre Zanardini, le queremos preguntar un poco sobre su inserción en el trabajo indígena, sobre todo. Usted es antropólogo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo, estando, como he mencionado antes, trabajando en el tema de las viviendas populares, en la parte técnica, formación de jóvenes obreros en el Salesianito, mi interés y mi corazón se iba a los pueblos indígenas, a la selva, la atracción de la selva, del agua, de los ríos. Y entonces me fui a recién llegado a un cursillo de charlas sobre pueblos indígenas por el antropólogo, el eminente antropólogo Miguel Chazesardi. Entonces entré en una amistad muy, muy profunda con él y en el periodo de verano, fin de semana, me iba con él al campo, a los pueblos indígenas. Así, pero ininterrumpidamente, porque mi actividad era en la ciudad. Pero eso se me quedó todo eso, así que después de 5 o 6 años que yo estaba en el Paraguay, conseguí una beca para ir a estudiar antropología social. Así fui a Londres por 2 años en la Universidad
de Londres para estudiar antropología social, conseguí título de máster en antropología social y al regresar de eso me fui directamente al Chaco paraguayo. ¿Dónde estuvo, padre, en el Chaco paraguayo? En el vicariato salesiano, evidentemente. Sí, en el vicariato salesiano. Mi primera destinación fue el Puerto María Auxiliadora en el año 85. Con los ayoreos sería. Con los ayoreos. Puerto María Auxiliadora, para quien no sabe, está frente al Mato Grosso, del otro lado del río es sería Brasil. Entre Olimpo más abajo. Entre Olimpo y Puerto Casado. Puerto Casado. Puerto Casado. O Sastre también se puede decir, ¿verdad? Bueno, Osastre. Sí, sí, son sí, 600 kilómetros de río ya. Desde Asunción. Y mi primer ingreso ahí fue una caída al río en el barranco. ¿Te caíste Sí, en el río? Sí. ¿Al llegar? En el barranco, sí. ¿Ah, sí? Porque con una canoa desde el barco, que es la lancha, se quedó en el medio. Entonces, Sí, sí. Una canoa, fueron con una canoa como para bajarse. Noche, oscura, era el barco Cacique Segundo. Cacique, no sé sí, claro. Salía de Montevideo, aquí de la playa de Montevideo los lunes y llegaba allá los miércoles de noche. Miércoles de noche. O sea, 2 noches, 2 días, casi 3 días de navegación. Bellísimo esos viajes. Entonces, mi primer viaje llego de noche, cuando viene que llega el barco, todos los indios salieron al barranco a ver quién llega. Pero ya sabían que usted llegaría o no. No sé, más o menos. Más o menos, ya. Porque algo. yo me iba ahí a reemplazarle, primera vez que me fui a reemplazarle al país Nardón, porque Nardón. se había ido a Italia de vacaciones. Y bueno, llego ahí, todos fueron los indígenas ahí al barranco, yo con la canoa ahí me llevaron hasta el barranco, después de la canoa para el barranco pusieron una tabla ahí para cruzar, para saltar. Entiendo. Entonces, de la canoa al barranco. De la canoa al barranco, sí, una tabla, porque ahí abajo hay camarotales, barro, agua, todo. Entonces yo en eso, torpe como soy, uno de la ciudad, que va por primera vez ahí, en esta tabla. Pero ¿cómo eran esas tablas pequeñas? Esas tablas pequeñas. Ay, eso de albañiles, por decir. Yo me caí ahí al agua y fue una gran risa de todos. Los indígenas que estaban ahí. Habrán dicho, qué torpe ese ciudadano. Se rieron a carcajadas. Pero no era profundo, ¿qué? No, ¿Dónde cayó? En el bar los camarotales me agarraron enseguida. Sí, no fue nada grave. Pero sí, me fue importante anécdota, porque me descubrieron débil. ¿Ah, sí? Y eso fue importante. Descubrieron débil, entonces no es el que viene de afuera, que viene poderoso y que le va todo bien. ¿no? Entonces me sirvió, fue importante esa caída. Claro. Porque o sea, te pudieron recibir bien, ¿verdad? Me recibieron bien, que ellos son los que los fuertes, peso, que saben cómo caminar sobre una tabla. Y después no terminó ahí, siempre en tema de anécdota, me llevan a una choza ahí, la choza donde también viví años, de Carandaí, de palma, col techo también Carandaí, sin ventana, con esa puerta postiza ahí. Sí, que se apoya. Entonces yo primera vez ahí, y digo, caramba. ¿Cómo eran esas piecitas de 3 metros por 3? Redondito, sí, así. 3 por 3. Y ahí tenías que tener todas tus cosas, ahí vos vivías. Una cama, una mesita. La cama no era el catre, ese que se dobla. Ese que se dobla, el mosquitero, pues eso es lo más importante. Nada de ropero ni de cosas porque entran víboras. Entonces toda mi ropa con alambre colgado de una pared a otro, mi ropa, mis zapatos, todo tiene que estar ahí. Colgado, arriba. Sí, pues las víboras pueden esconderse. Víboras, sí, pueden esconderse, porque piso de tierra, Carandaí tiene fisuras. Sí, no tiene reboque, entran y salen, todo. Sí. Entonces la primera noche, piensa un po', Víctor, ¿qué me pasó? Que yo dormí con un ojo abierto porque primera experiencia. Encima que no estaba nadie, no estaba el Paya Nardón, no estaba nadie. Vos estás llegando solo. El único solo. Entonces
de repente de noche escuchaba los cantos de la maraca, de los indígenas, los chamanes que cantaban. Eso era bello, sí. La mañana escucho que hay gente ya alrededor de la choza, miro por la rendija, estaban por ahí. Espiando. Espiando ese que cayó anoche en el río. Claro, claro. Y entonces cuando veo que, bueno, me debo levantar, porque todos ya están en movimiento, estaban afuera de la choza, mirando mi choza. Entonces abro mi portoncito, ¿verdad? La puerta postiza, y cae un enorme curiyú de 4 metros. No me digas. Estaba colgado, no sé dónde ahí, porque al abrir la puerta cayó con un peso, haciendo ruido, que me hizo saltar el corazón. No me digas. Pero imagínese un curiyú que cae enfrente. Y allá otra gran carcajada de la gente, No me porque digas. era muerta, estaba muerta. Ah, estaba muerto. Me lo pusieron ahí. A propósito. A propósito. No me digas. Para que yo me Aprenda. aprenda. No me digas. Que le estaban haciendo pasar por una prueba, entonces. Sí. Pues eso fue mi ingreso y me gustó la idea, porque eso también, aparte del susto, ¿verdad? Pero me han dicho, no hay que tener miedo a la víbora. No me digas. No hay que tener miedo, solo dice, tenés que estar atento a no hacerle daño. Cuando camina de noche o de día, no te metas donde hay yuyo, escucha si está la cascabel. O sea, pero tenés que tener el oído fino para escuchar dónde está. Y si te entran en tu pieza, no te preocupes de matarla, dejarla ahí quieto, quédate quieto, que ella se va, viene, come algo que encuentra ahí, está siguiendo a lo mejor algún ratoncito, entra, sale. No te preocupes, pero sí, no tenés que pisarla. No pisarle y no atacarle. No atacarle. Claro. Porque si no hay otro. Fue mi ingreso. Tu bautismo. Al mundo. Y después realmente ese fue un momento importante de mi vida con los pueblos indígenas. Yo diría el momento para mí más formativo de mi vida. No fue en las universidades donde pasé, ni no sé qué, sí, en mi familia, por supuesto, ni en la congregación, ni en el estudio de teología. Fue realmente una formación para mí integral, desde el punto de vista humano, cultural y también espiritual. ¿Qué, por ejemplo, ahí en el aspecto humano, por ejemplo, usted resaltaría del aspecto humano? Ayoreo, porque este es una, ¿verdad?, de las tantas que tenemos también. La esencialidad, vivir de lo esencial. Me refiero a la casa, no tener baño, ducha, salir afuera como todos, no tener agua para tomar, ir al río a buscar agua para lavar mi ropa, para bañarme. O sea, vos no tenías ahí la bandera. No. Vos te ibas con tu... Primero eso, la esencialidad, la comida también, aprender a comer con los demás, cuando hay algo abundante, compartir todo. ¿En serio? O sea, alguien traía, ¿cómo es? Sí, por ejemplo, había periodo de poca comida, entonces nos juntábamos, no sé si yo tenía poroto, llevaba poroto, otro tenía, no sé, le sobró... Maíz, arroz, o lo que entonces sea. Se ponía juntos, se hacía un gran guiso y ahí había comida para todo. Mira, y se comía felizmente. ¿Y cada uno llevaba su porción o comían todos juntos ahí en el mismo lugar? Todos juntos, por ejemplo, se hacía por grupo, no sé, 10, 15 personas, porque eran 3, 4 chozas, la más cercana a mí. Claro. Con un solo fuego en un momento de emergencia. A veces hay fuego distinto. A veces cuando hay emergencia por comida, eso lo aprendí, se prende un solo fuego, una sola olla y ahí se va todo a comer. Con esos cucharones. Ah, ¿y se come de la misma olla? Sí, de la misma, esos cucharones de madera que usaban sí, porque ahí no tenían. ¿Y ellos mismos hacían su cucharón? Los cucharones ya todos los tenemos, son cucharones que se usan. Entonces esos cucharones de madera íbamos comiendo y comíamos y sobraba comida.
Entonces, eso yo lo aprendí de ellos. Lo mismo aprendí eso de ir a cazar. A cazar, hablamos de hace 40 años, 35 años, cuando había todavía mucha cacería, sobre todo chancho silvestre y venado. Entonces acompañaba con los varones a cazar, se encontraban, no sé, dos cabalíes, chanchitos, del monte, del sí, monte. del monte, ahí alegremente se llevaba, se cargaba, se volvía a la aldea y ahí era fiesta todo, era fiesta y no teníamos electricidad, entonces no había heladera, no se podía conservar la carne. Entonces era necesario comerlo ya. No y de ahí podía. ¿Será que viene esa cultura? Porque nosotros decimos, la indio upamantana decimos, o sea, el indio como que tiene que comer todo siempre. Sí, pero entonces vendría de ahí, no hay heladera. Claro, no hay a no ser que haga cecina, ¿verdad? Sí, pero cecina tampoco... No queda ya después el gusto. Hacía también, pero no. Y además tenían mucho, ¿verdad? Para tenían cazar. Mucho, había abundancia. Claro. Entonces, lo que habían cazado eso, con mucho gusto se repartía. Y después aprendí que ellos conocen mucho del cuerpo humano, de medicina, del cuerpo humano. ¿En serio? Porque, sí, tenían, cuando se mata un animal, tenían la parte reservada para la mujer embarazada, la parte para los niños, parte para los jóvenes, parte para los ancianos. Y descubriendo... Del animal. Sí, del animal, que hay partes que son la más grasienta que van a los jóvenes. O sea, ellos sabían que la grasa va a los jóvenes. La parte más delicada para la mujer embarazada, para los ancianos. O sea, conocían la exigencia del cuerpo humano en las diferentes etapas de la vida y los alimentos se acordaban a las necesidades de esa persona. ¿En serio? Sí. Esos conocimientos que nosotros aquí lo aprendimos después eso. Después viejo, cuando estamos enfermos. Cosas sirve por el colesterol, te hace mal. El otro porque dulce. Ellos ya por experiencia milenaria lo tenían. Claro. Entonces eso compartía, eso conocimiento del tiempo, no fallaban. O sea, sobre todo los chamanes, si el viento viene de aquí, viene de allá, pero la nube está allá, la nube negra, aquí es blanca. En base a todo eso, cálculo meteorológico, ellos decían si viene la tormenta, si no viene, si llueve. O sea que ya tenían... Sí. Tenían mucho conocimiento. Interesante. Entonces esos son pueblos ricos. Claro. Y también yo, como te dije antes, aprendí mucho también de teología. Claro. De ellas. Sí. Vamos a continuar entonces hablando con el padre José Zanardini. Estamos conociendo un poquitito de toda su trayectoria, todo el trabajo maravilloso que ya ha realizado aquí en Paraguay y sigue realizando, ¿verdad?, entre nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo,
Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y seguimos entonces con Ñande Yarañé. Estamos hablando de Dan, que juzgará, dice, a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo. Y así el jinete cae y, bueno, si cae del caballo, el Señor, yo espero tu salvación, yo espero tu salvación. Y justamente por eso, ¿verdad? Porque es como una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones de Aquiles. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bandas de salteadores, nos dice, asaltarán a Gad, pero él a su vez los asaltará por detrás. Asher tendrá comidas deliciosas y ofrecerá manjares de reyes. Entonces nos está describiendo, ¿verdad?, cada una de las tribus, con sus capacidades, con sus cualidades y sobre todo el hecho de ser circuncisos, es decir, meterlos dentro del pueblo que alabe a Dios. Neftalí es una cierva suelta que da hermosos cervatillos. José es un potro salvaje junto a una fuente, nos dice, ¿verdad? Un asno salvaje como una ladera. Los arqueros lo hostigaron, le arrojaron flechas, lo acosaron, pero dice, los arcos permanecieron rígidos y se aflojaron los brazos de los arqueros por el poder del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su Padre que te socorre, por el Dios Todopoderoso, que te da sus bendiciones, bendiciones desde lo alto del cielo, bendiciones del océano que se extiende por debajo, bendiciones de los pechos y del seno materno, bendiciones de las espigas y las flores, bendiciones de las montañas seculares, delicias de las colinas eternas, que desciendan sobre la cabeza de José, sobre la frente del consagrado entre sus hermanos. Bueno,
Y así entonces aquí entra, ¿verdad?, Neftalí. Todas estas bendiciones especiales para Neftalí. Luego tenemos en el versículo 27, Benjamín. Es un lobo rapaz. Por la mañana devora la presa y a la tarde divide los despojos. Todas estas eran las tribus de Israel, 12 en total. Y esto es lo que su padre dijo de ellas cuando las bendijo, dándoles a cada una su bendición. Y así entonces, estas son las bendiciones. Ya antes es la herencia, ¿verdad?, que le va dejando, justamente nuestro título dice el testamento de Jacob. Va pasando uno a uno cada tribu, cada hijo, dándole por una parte, les dice sus cualidades, sus riquezas, sus problemáticas también, pero lo más importante es después lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad?, porque el testamento tiene que servir para eso. Rubén, mi fuerza, el primer fruto, entonces un martillo, el primero en poder, desbordado como las aguas, ya no tendrás la primicia, porque subiste al lecho de tu padre. O sea, peala iba ya entonces con tu veima, lo continúa de esta forma, la primogenitura que está perdiendo. Simeón y Leví, sin embargo, son hermanos, sus cuchillos son instrumentos de violencia. Mutilaron toros por capricho, maldita sea su ira tan violenta y su furor tan grande, tan feroz. Yo les dispersaré en Israel. Es decir, viene también un cierto castigo también de parte de Dios para cada una de las tribus, de acuerdo a su comportamiento, ¿verdad? En cuanto a Judá, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay una alabanza grandísima, ¿verdad? Porque dice, te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león, has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiene como un león, como una leona. Cada uno de estos elementos es importante tener en cuenta, ¿verdad?, para poder explicarlo. ¿Quién lo hará levantar, verdad? Una leona furiosa, ¿quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá. El bastón, ¿verdad?, de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Y así entonces estamos pasando cada uno de ellos con unas características especiales que nos ayudan también a nosotros a entender que Dios nos ha puesto, ¿verdad?, en este mundo para servir siempre a los demás, pero ¿con qué cosa? Y bueno, con estas características, como nosotros nos encontramos, pero también al mismo tiempo el papá en esta bendición, el verajá, ¿se acuerdan que era entre lo positivo y lo negativo? Y aquí también existen elementos un poco negativos, bueno, pero todo eso hay que procurar mejorar, hay que procurar entonces ir adelante, no encerrarse. La fórmula de la bendición por ti en Israel se dictará para bendecir de esta manera. Dios hará todo lo demás. Entonces, cuando dice sobre todo por ti en Israel, se dirá para bendecir de esta manera. Haga Dios a ti como hizo a Efraín y Manasés. Y así, queridos amigos, estamos concluyendo el día de hoy. Sabemos que este testamento, esta fuerza, ¿verdad?, que recibe de esta bendición que también Jacob le está ofreciendo a sus hijos, nos dejan dentro de este testamento las cualidades, las características de cada una de las tribus. Pero lo más importante, que no nos quedamos simplemente en eso, sino que sobre todo es la proyección, lo que ellos tienen que seguir posteriormente, siempre teniendo a Dios en su vida y en su corazón. Y que la bendición descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por